El escenario más probable es una mayoría parlamentaria de blancos, colorados y el Partido Independiente. El Frente Amplio está lejos. Así titulaba su artículo en el semanario Búsqueda el director de la empresa Cifra, Luis Eduardo González, el jueves anterior a la primera vuelta. Con escasas excepciones, la gran mayoría de las encuestadoras coincidía en anunciar un serio revés del oficialismo frente a un supuesto avance de la oposición. Sin embargo, la noche electoral, esa gran prueba de fuego para estos profesionales, arrojó resultados radicalmente distintos. El Frente Amplio retuvo por tercera vez consecutiva la mayoría parlamentaria y la oposición votó muy por debajo de las expectativas que habían generado previamente las encuestas. Cuestionada su credibilidad ante semejante distorsión, algunas empresas como Equipos Mori e Interconsult anunciaron la revisión de su metodología de trabajo. Otras, como Factum, plantearon la necesidad de regular los sondeos, apuntando al objetivo de mayor rigurosidad, seriedad y transparencia en los resultados. En medio de este debate, que también involucra a los medios de comunicación como propagadores acríticos de sondeos erróneos, el diálogo con los politólogos Daniel Chaschetti y Gabriel de la Coste se propone indagar las razones de semejante traspié, así como realizar una lectura de los resultados de una elección que marcará un antes y un después en la incidencia que los sondeos han de tener en el discernimiento del voto por parte de la ciudadanía. Daniel Chaschetti, Gabriel de la Coste, politólogos ambos, bienvenidos a Primera Vuelta. Un gusto, un gusto. ¿Qué antecedentes hay de un error semejante en las mediciones de intención de voto de una elección? En Uruguay tenemos el de 1994, ¿no? Cuando el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas realizó una encuesta a boca de urna, proyectó resultados y dio ganador al Frente Amplio. La elección fue muy pareja, la ganó el Partido Colorado por 1 punto sobre el Partido Nacional y por 2 puntos sobre el Frente Amplio. O sea, estaban los 3 partidos empatados y bueno, se generó una situación bastante curiosa. Para muchos fue muy enojoso, ¿no? Porque a las 8:30 de la noche estaban los Frente Amplistas festejando en la calle y a las 9:30, 10 estaban los colorados. Mientras el Instituto de Economía decía que había ganado el Frente Amplio, luego las empresas privadas Factum y Factum y Cifra anunciaron que había ganado el Partido Colorado. Ese es el antecedente en Uruguay. En otros países han habido cosas similares, ¿no? Donde las encuestas se equivocan. Hoy un colega me contaba el caso de Gran Bretaña, donde en la década del 70 las encuestas también se equivocaron todas y eso ameritó la formación de una comisión en la Cámara de los Lores, donde se hizo una larga investigación sobre la metodología, el trabajo y se establecieron algunas reglas básicas para el funcionamiento del mercado de encuestas. Ahora, de la Coste, ¿son errores o hay algunos intereses que pudieran haber motivado esta situación? No, yo creo, a ver... Hay otras motivaciones. No es negocio para una empresa encuestadora equivocarse. Lo peor que les puede pasar en una situación así. Los clientes que los contratan necesitan de que ellos le invoquen. Así que yo creo que, por lo menos directamente, eso es lo primero que hay que descartar. Ahora, yo creo que indirectamente, si hablamos de intereses políticos y económicos de la manera más amplia posible, vimos a los encuestadores quejarse de cómo los presionaban para que saliera muy rápido el resultado, por ejemplo. Entonces, eso no es un interés económico que le paga la encuestadora para que diga un resultado que no es. Pero sí es una presión de una empresa que tiene que dar ganancias y que ganarle en la competencia por el resultado a otras y que hace que los resultados a veces se den antes de lo que se deberían. Un interés mediático, digamos. Sí, el hecho de que estas son empresas privadas que tienen que ganarle en competencia a otras.
Y al mismo tiempo, bueno, de interés político, yo no creo que nuevamente no tiene sentido pensar que una encuesta para beneficiar a un partido cambie un resultado, pero por ejemplo las declaraciones de la directora de Cifra, Pomías, de que pensaban que los uruguayos eran más modernos y que iba a pegar más el discurso fresco y joven de la calle Pou, implica que pegó más para ellos, de que ellos pensaban que iba a ser más efectivo de lo que terminó siendo. Entonces, no es un interés político, pero sí es como parte de un relato político que hay que ver de qué manera fue que eso fue incorporado por ellos como variable para análisis. ¿Chaschetti coincide con esa idea? Sí, algo de eso hay, ¿no? Yo creo que, a ver, lo único que sabemos es que se equivocaron. El resto hay que investigarlo. O sea, yo no sé si los problemas están en los diseños muestrales que utilizan. Por ejemplo, el ingeniero Juan Grompone dijo que el censo actual sobre el cual se hacen las muestras para las encuestas, el censo es distinto al de otros años y por tanto eso genera complicaciones. Capaz que hay problemas muestrales, capaz que hay problemas metodológicos, los instrumentos que se están utilizando. Se están haciendo encuestas cara a cara en ciudades donde la gente tiene miedo y no abre la puerta. Se hacen teléfono fijo en un país donde el teléfono fijo se está abandonando. Se hacen encuestas a teléfonos digitales en un país donde hay más teléfonos digitales que personas. Se hacen encuestas en las redes sociales y tenemos muchos usuarios, pero no toda la población utiliza las redes sociales. Entonces puede haber problemas metodológicos, pero también, y yo creo que acá está el peor problema, puede haber problemas teóricos, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Bueno, los problemas teóricos para mí tienen que ver con la idea que se tiene sobre el cambio, ¿no? O sea, yo hago una encuesta y, a ver, la diseño tratando de que no tenga sesgo. Se hacen los 1000 casos. Cuando vuelvo me doy cuenta que una de las preguntas es ¿qué votaste en la elección del 2009? Y me doy cuenta que el 55% de la gente me dice que votó al Frente Amplio. Entonces eso es un sesgo, porque yo sé que en la elección pasada la votó el 49%. Entonces ahí lo que se hace es aplicar un ponderador. Se llama ponderador. Para atenuar, digamos. No, para nivelar. O sea, para que blancos y colorados, independientes, el voto en blanco, pesen realmente lo que deberían pesar. Entonces ahí se empiezan a aplicar ponderadores. Nosotros no sabemos si esos ponderadores están si son razonablemente aplicables. Eso exige todo un proceso de investigación. Es lo que se ha hecho en los últimos 10, 15 años. Se ha trabajado aplicando ponderadores de voto anterior y me parece que ese tipo de ponderador es lo que explica que todas estén tan parejas, ¿no? Viste que los números son muy igualitos. Bueno, todas están aplicando el mismo ponderador y para mí es lo que hay que investigar. ¿Cómo ponderan las encuestas? Digamos? Claro, porque ¿qué ocurre? Si yo digo que 4 años después de la elección tengo que encontrar la misma cantidad de frente amplistas o de blancos que hace 4 años, yo lo que estoy negando es el cambio. No estoy admitiendo que la gente se cambie de partido. Yo creo que se debería dejar o sea, son conservadoras las encuestas. Son más bien conservadoras. Y lo otro es que en realidad cuando empiezo a aplicar ponderadores me empiezan a dar distintos resultados. Y yo no tengo ninguna forma de saber cuál es el correcto. Entonces, ¿qué termina primando? Lo que tiene en la cabeza el encuestador. O sea, la interpretación que el prejuicio que ya tenía termina primando. Entonces, ahora, ¿tanta arbitrariedad hay? Bueno, en realidad lo que ocurre es que, como decía Gabriel, es un mercado, están compitiendo, unos se miran a otros, nadie quiere quedar muy despegado. Me parece que suceden cosas de ese tipo. ¿Pudo haber pasado algo de eso? ¿De que nadie quería quedar tan despegado de otra empresa encuestadora? Entonces arrimaban los números, digamos, para parecerse. Como puede haber pasado cualquier cosa, no sabemos qué fue lo que pasó. Sí, vi en prensa declaraciones de uno de los analistas de opción que decía que la encuesta les había dado más de lo que finalmente publicaron. Eso puede ser que fuera el ponderador que ya tenían previsto aplicar o puede ser eso que decís. No lo sabemos y creo que en parte no lo vamos a saber porque los datos que se están divulgando son muy pocos. Por ejemplo, si uno sigue unas elecciones en Estados Unidos y va a los sitios de las encuestadoras, la cantidad de información que dan sobre distribución por género, por raza, por nivel socioeconómico de la muestra de que ellos hablan, para que uno pueda sacar datos es muy grande y acá es muy pequeña. Y
y peor que muy pequeña, es muy poco sistemática. O sea que esconden algunos datos. Bueno, yo no sé si lo esconden, porque pero no los muestran. Pero también justamente son empresas y como es un mercado chico van a preferir dárselos a sus clientes que al público, que regalarlos. Pero al mismo tiempo, la información que dan, además de ser poca, es poco sistemática. Entonces, es difícil comparar si en un momento dicen que el Frente Amplio, como dijo en algún momento Luis Eduardo González, estaba decreciendo en el nivel socioeconómico medio bajo. Bueno, está decreciendo con respecto a qué, cuánto da. Y 2 meses después de que dijo eso, volvió a crecer, se mantuvo igual, no lo dicen. Entonces, es muy difícil realmente saber qué fue lo que pasó con esas muestras, con estas encuestas, si no están los datos para decirlo. ¿Qué responsabilidad le cabe a los medios como propagadores acríticos de las encuestas? Lo que ocurre es lo siguiente. Yo creo que los encuestadores han construido algo así como una autoridad social y política respecto a su fiabilidad, porque ellos hacen algo que no hace la Corte Electoral, que es decirnos la noche de la elección quién es el ganador. Eso lo hacen haciendo algo muy distinto a las encuestas, que es haciendo una proyección de escrutinio. De los 6.000 circuitos que hay en el país, ellos toman 400, es una muestra representativa de circuitos, tienen gente en cada uno de ellos y lo que le piden a esa gente es que le pasen los datos a los 100 primeros votos, a los 200 siguientes votos, a los 300. Entonces, ellos tienen cortes y 8:30 te pueden decir el resultado. Ahora, la pregunta... Eso lo podría hacer la Corte. Como Luis Eduardo González, Botinelli nos dicen quién ganó y nunca se equivocan, se ha creado esa autoridad. Y los canales de televisión compran esa autoridad. A los canales no les preocupa mucho si las encuestas están más o menos cerradas. Lo que quieren tener es a Luis Eduardo González o a Botinelli, que son los que le garantizan el rating. Y me parece que está bueno que se introduzca este tema, porque yo hasta ahora no lo había visto, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación? Porque en definitiva son los que la propagan. Pero cuidado, no son solo los canales de televisión, también son los diarios, los semanarios. Claro. Deberíamos analizar el conjunto. Hasta ahora todos nos estamos desayunando, estamos hablando con el diario del lunes. O sea, yo escribí columnas analizando esta elección mirando las encuestas. Claro. Entonces yo ahora me siento un poco estafado, pero yo también soy responsable, porque yo analicé en base a esos datos. Todos somos un poco responsables. O sea, se fue generando un poco una bola de nieve de la costa. Y bueno, y estábamos todos adentro. Yo creo que muy pocos pueden decir que no usaron en las encuestas en esta campaña electoral como insumo. Ahora, es eso de sentirse un poco estafado por un lado, pero por otro lado también hay que entender que las encuestas no son la realidad. O sea, las encuestas son una técnica que se puede aplicar sobre un universo que es útil para algunas cosas y para otras no. Y yo creo que siempre es muy importante, y creo que es un escepticismo que todos ganamos a partir de este ciclo electoral, que ojo, no fue solamente porque también en las internas, la predicción de la interna del Partido Nacional no había sido buena. Ahí era más difícil igual pronosticar, ¿no? Y en 2009 se anunció la victoria de la reforma de Cy Rosado, que al final no salió. Sí, eso Entonces es un creo dato que esta experiencia acumulativa de errores que pueden ser fruto del hacer estadístico cuando se saca cualquier muestra, pero también puede ser fruto de otro tipo de sesgos, nos tienen que también ayudar a hacernos cargo de que la política es una cosa incierta y que no se puede decir con certeza qué es lo que va a pasar. Compramos gurúes. Y compramos gurúes y compramos también narrativas, es lo que decías. Hay una... Hablando sobre narrativas, yo quería compartir con ustedes, esto es la búsqueda anterior a la elección. Decía Luis Eduardo González en este artículo, decía, sin ánimo de exhaustividad, aquí se señalan 3 puntos, ¿no? Probablemente importantes. El primero, decía, es la emergencia del tema de la seguridad en la campaña, que explicaría, digamos, el pronóstico de la encuesta de Cifra. Dice, esto sería además al menos parte de la explicación de la levantada del Partido Colorado. En segundo lugar, decía, se puede decir que la consigna por la positiva terminó siendo de alguna manera la más influyente de la campaña. Y luego dice, en los últimos días se volvieron claramente visibles ciertas fricciones entre el presidente Mujica y el candidato presidencial Vázquez. Estas fricciones
colocaron varios titulares de tapa en El País y El Observador, y aunque la prensa está muy especialmente a esta clase de episodios, en este caso los motivos de las fricciones son muy significativos. Y concluía, digamos, lo sensato es asumir que cualquiera de los dos, Vázquez o Lacalle Pou, puede ganar en noviembre y que la identidad del ganador se definirá a partir del lunes 27 de octubre. ¿Qué pasa con ciertos relatos que se empiezan a instalar en los medios de comunicación? El relato digamos? es consistente con los resultados de su encuesta. O sea, su encuesta muestra que Lacalle Pou crece, que el Partido Colorado crece, que el Frente Amplio está estancado y que el tema de la seguridad es el principal tema de la agenda. O sea, claro, Luis pero Eduardo empieza a buscar González argumentos para justificar el pronóstico. pero él está abrazado a sus números, él cree que los números que encontró son los reales y está haciendo un diagnóstico en base a ello. Es simplemente eso. Como Luis Eduardo González es una autoridad, nos dice cada 5 años quién es el ganador de la elección, todos le creemos. Sin embargo, los actores políticos no actúan así. Yo qué sé, Tabaré Vázquez no le creyó a ninguno. Tabaré Vázquez hasta el último día decía, bueno, está bien, que las encuestas digan lo que digan, yo voy a seguir trabajando. Amorín Valle, ¿no? En la interna del 2009, en la interna del 2014, decía, no, a mí siempre las encuestas me dan por debajo, él seguía trabajando. Como que los actores políticos son conscientes de que la realidad no es solamente lo que nos dice la encuesta, ni lo que nos dice un politólogo. Más conscientes que los propios ciudadanos o televidentes. Totalmente. Digamos. O sea, yo a veces me sorprendo el poder que tiene un analista sobre la gente. O sea, a mí simplemente me da hasta pánico, ¿no? Es decir, yo prefiero que la gente le crea a los políticos y no a los politólogos. ¿De la Coste? Pero además el trabajo de los políticos es cambiar la realidad. O sea, Exacto. ellos no, si ellos pensaran que las cosas, que el resultado de las elecciones es el que da cifras, dejan de hacer campaña 2 semanas y que salga lo que iba a salir de todas maneras. Y creo que esa dimensión, la dimensión dinámica, es la que corremos el riesgo de no ver cuando estamos demasiado seguros de qué es lo que va a pasar, y peor aún cuando no se da lo que debería haber pasado, según los números. ¿De aquí en adelante ganamos en libertad de pensamiento entonces? No, yo espero que ahora, mirá, se abra un debate, sobre todo académico. Mirá, viste que algunos dicen hay que regular. Está bien, si se va a regular, para mí lo que hay que regular es la transparencia, como decía Gabriel. El adentro de la encuesta. Claro, que nos den más información, ¿no? Que liberen las bases de datos para que la universidad las utilice e investigue. Yo creo que vamos a tener mejores encuestas si hay investigación. Vamos a tener mejores encuestas si hay transparencia. Y yo creo que de ahora en más las empresas deberían comprometerse en ese sentido. Los dueños de las empresas son nuestros colegas y yo creo que en base a la autocrítica que se han hecho, yo les creo y me parece como que abrimos una nueva etapa. Ahora, estoy seguro que la ciudadanía ahora las encuestas las va a empezar a tomar de otra manera, ¿no? Con pinzas. Con pinzas, como debe ser, ¿no? Claro, y eso está bien, porque muchas veces cuando ¿no? al principio del programa mostraban al encuestador con las gráficas, más allá de que el encuestador pueda decir cuál es el margen de error y cuál es el rango de confiabilidad y que las cosas pueden cambiar, es una imagen que da una sensación de certeza que no se condice con lo que todos los que hemos hecho metodología de una facultad sabemos, que es que la muestra puede no comportarse como universo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto que esto puede tener para atrás? Por ejemplo, en el tema de los presos de Guantánamo, la regulación de la marihuana, donde las encuestas mostraban en principio un revés para el gobierno, ¿no? Pero lo que pasa es que acá estamos hilando fino, ¿no? Porque estamos matando a Luis Eduardo González, que pronosticó 43 y el Frente Amplio tiene 48. Estamos hablando de que se equivocó por 5 puntos. Podríamos decir, bueno, cualquier otro dato o número que hayamos recibido puede tener un más menos 5. No, o sea, si la aprobación de la marihuana tiene 34%, ponele, capaz que puede tener 29 o 39, pero en realidad más o menos las grandes pinceladas que nos han dado son así. O sea, me da la impresión que no deberíamos tirar todo por la borda y de tener algo así como la idea de que tenemos una noción, conocemos algunas cosas. ¿De la Coste? Sí, yo estoy de acuerdo en que no es una buena idea tirar todo por la borda, pero creo que justamente por lo que hablamos de las narraciones, es también bueno hacer el ejercicio de ir para atrás y ver qué narraciones creímos y qué narraciones vimos. Porque, por ejemplo, hablábamos tanto de las ponderaciones. Ellos, como no dicen cómo ponderan, tampoco nos dicen si cambian la manera que ponderan de un mes al otro o de 3 meses al otro. Entonces, ¿qué crece, qué no crece? Ahora empezaron, por ejemplo, equipos empezó a poner el ponderador voto anterior, que es algo
insólito, porque, inédito, digo, porque antes no lo ponían, ¿viste? Era como un misterio. Claro. Era como algo así como el frasquito, la solución, la pócima que tenía cada encuestador. Ahora lo están reconociendo. Yo creo que eso debería ser obligatorio. Igual estaría bueno que hubiese más información, ¿no?, sobre el interior de la encuesta. Sí, A lo sí, que y hablábamos más al datos, principio. ¿no? O sea, hay más datos, porque en verdad, mirando los datos uno puede chequear y comparar mejor y hacerse una idea de cuál es la encuesta que está mejor y a cuál creerle, a cuál no, ¿viste? O sea, Claro. Y no solamente porque sería mejor para la credibilidad de ellos, sino porque en algún sentido es un bien común. Es bueno que las sociedades sepan cosas sobre sí mismas. Los invito a hacer una primera pausa. bien. ¿Puede decirse que hubo un corrimiento a la izquierda en el electorado, de acuerdo a los resultados de la elección del 26 de octubre? Sí, sí. Vemos que los partidos tradicionales tienen menos bancas que la elección pasada. El Frente Amplio mantuvo todas. Apareció por primera vez en el Parlamento Unidad Popular. El Partido Independiente, que difícilmente se puede decir que es simplemente decirse que es de izquierda, aumentó sus bancas, pero como los partidos tradicionales perdieron, se puede tomar como un corrimiento a la izquierda, y el PERI sacó 17.000 votos, lo cual no es poco. Igual, yo creo que más que constatar este hecho, que cualquiera que vea las bancas lo puede ver, lo que va a haber que preguntarse a partir de ahora es qué significa este corrimiento a la izquierda. ¿Y qué se responde? Y eso está por verse, pero creo que el tipo de cosas que va a haber que empezar a preguntarse es cómo interpretar este mensaje de la ciudadanía. ¿Qué tipo de cosas le está diciendo la ciudadanía al sistema político que tiene que hacer cuando le hace girar a la izquierda? No sé, estamos hablando de que tiene que haber más recursos para la economía social y solidaria, estamos hablando de que tiene que haber mayor imposición a ciertas ganancias o a cierto sector de la población, de que tiene que cambiar algo en el modelo de inserción internacional, que tiene que haber un cambio constitucional, que tienen que aparecer más derechos sociales. Son cosas que tiene que aumentar el tamaño del estado de bienestar. Son cosas que uno se imagina que suceden cuando un electorado da un giro a la izquierda, pero que no se ha empezado a discutir todavía. El Frente Amplio siempre habla de que lo que va a hacer es el programa del Frente Amplio, entonces ahí... Pero el programa del Frente Amplio precisamente es un corrimiento un poco a la izquierda, puede decirse. Bueno, ¿sí? el programa del Frente Amplio, como todos los programas del Frente Amplio de los últimos años, de los últimos ciclos electorales, da mucho lugar para hacer diferentes cosas. Creo que, y como hemos visto, por ejemplo, en estos últimos 5 y en estos últimos 10 años, muchas cosas se deciden en la relación de fuerza en las bancadas, o en el Congreso, o en la fuerza política. Entonces creo que eso es lo que el electorado puede decidir, y lo decidió, y va a haber que empezar a ver quiénes son los que van a decidir esas mayorías, esas minorías en las bancadas. Chaschetti, sobre este corrimiento a la izquierda, ¿suscribe? Para mí es un corrimiento, pero es leve, ¿no? Un girito a la izquierda, le podemos decir. Claro, no es un gran giro. Es leve, es importante. Yo creo que lo que más nos dice es que es algo así como un gran apoyo al gobierno de Mujica. La votación del MPP, la votación que obtiene la lista 609 es formidable, ¿no? Precisamente de eso le iba a preguntar, la implicancia de Mujica en la incidencia de la gestión, no del Mujica metido en la campaña, sino de la gestión de estos años. Fíjate que desde 1971 no tenemos un fenómeno así, ¿no? En el 71 Pacheco Areco fue por la reelección y ganó la elección, ¿no? Pero perdió la reelección. La perdió, pero la ganó, y por eso terminó Juan María Bordaberry de presidente, pero la ganó. Mujica no fue por la reelección, pero si hubiese hecho algo similar a Pacheco también hubiese ganado la elección. Con el viejo sistema, ¿no? ¿Más peso que Vázquez le da incluso? Yo creo que ese pequeño giro a la izquierda está vinculado con la agenda del gobierno de Mujica. ¿Cuál fue la agenda? Fue una agenda de nuevos derechos, fue una agenda de entendimiento, de apuesta al interior, a la descentralización. Yo soy muy crítico con Mujica, ¿no? Lo he escrito, ¿no? Pero no hay duda que Mujica cierra un buen gobierno, ¿no? Y lo que la ciudadanía está diciendo es que
que quería más de eso. En el interior es la primera elección sin guerra de las patentes. Sí, y eso no es algo menor. Y no solamente eso, bueno, también el interior ha crecido la universidad y hay una nueva universidad. Hay una dimensión de voto económico, hay actividades económicas en el interior que hace no mucho tiempo no existían y esas cosas juegan. La gente vota por cuestiones ideológicas y por todo tipo de razones, pero también vota al gobierno cuando ve que el gobierno está haciendo cosas por ellos y que las cosas marchan bien. O sea, yo me imagino que el próximo gobierno va a tener que, por lo menos, mantener el tono, ¿no? El tono de sensibilidad por los nuevos derechos, por los segmentos de la población más sumergidos, con mayores problemas, con mayor discriminación. Eso me parece que no hay forma de salir de eso, esa es la agenda del futuro gobierno, eso es lo que nos está diciendo esta elección para mí, ¿no? O sea que en el resultado, ¿usted cree que fue determinante la agenda de nuevos derechos? Yo creo que fue determinante Mujica y lo que representa Mujica, porque en Mujica cada cual ve lo que le parece, ¿no? Claro. Hay mucha gente que mira a Mujica y... Como un prisma con varias caras. Claro, ve a Mujica y dice, bueno, el que resolvió el problema de la patente, pero también puede ser el que llevó la universidad al interior de la República, ¿no? O pueden ver al que permitió, facilitó finalmente, ¿no? La aprobación de la ley del aborto. Hay muchos Mujica. Después de el tercer intento, finalmente se aprueba. Lo pueden ver como el que promulgó la ley del matrimonio igualitario. O sea, en realidad Mujica tiene mucho para mostrar y por eso creo que es un actor principal. No le quiero quitar, mérito a Vázquez. ¿Y cuál fue la incidencia de Vázquez en este resultado? Vázquez hizo la campaña, ¿no? O sea, puso el pecho, ¿no? Pero no se lo vio, digamos, debatiendo en una gran instancia, como centro de algún tipo de fenómeno. Pero yo le vi puntos altos, ¿no? Por ejemplo. El cierre. El discurso del cierre para mí fue muy bueno, muy bueno. O sea... ¿En qué sentido? Porque volvió a ser como el del 2004, ¿no? Tocar las fibras del público frentista, ¿no? Hay una parte de ese discurso en que le habla a los niños y jóvenes, a los que no vivieron el país de hace 10 años, ¿no? Y para mí ahí Vázquez logra sintonizar el Tabaré Vázquez que conocimos y que por eso es tan importante Mujica, porque es como que lo habíamos olvidado, ¿no? A Vázquez, porque la figura de Mujica es tan poco convencional, ¿no? Tan de multiplicidades de aristas, que Vázquez nos parece un personaje demasiado simple al lado de Mujica, ¿no? ¿Coincidís, de la Coste? Sí, mayormente sí, pero bueno, justamente si el punto alto es el final, lo que hay que preguntarse es qué pasó hasta el final. ¿Y qué pasó hasta el final? Y bueno, yo creo que un poco en el primer bloque hablábamos de las encuestas. También las encuestas daban la sensación de un Vázquez que no despegaba, que hoy probablemente haya que revisarla. Los encuestadores dicen que puede haber un gran cambio en la última semana, así que eso puede haber tenido algo que ver, pero no solo eso. Yo creo que es claro que no solo Vázquez, sino el Frente Amplio ha tenido problemas de movilización y de generación de entusiasmo, no este año, sino desde hace bastante ya tiempo. Por ejemplo, le apareció un movimiento social en contra por izquierda en el movimiento ambientalista, le apareció un partido por izquierda en contra en Unidad Popular, le apareció una candidatura desafiante a Vázquez en Constanza Moreira. Entonces, hay algo del proyecto político de Frente Amplio que está causando ruido y creo que algo de eso se prolongó durante esta campaña electoral en los momentos en los cuales Vázquez no lograba sintonizar con una parte del electorado. Las banderas de Frente Amplio aparecieron en Montevideo muy tarde en la campaña, pero aparecieron. O sea que usted suscribe el vuelco del final, digamos. Es difícil saber hasta qué punto hubo un vuelco en el final, pero yo creo que por ejemplo, nadie se esperaba que el acto final del Frente Amplio fuera el tamaño que fue. Y esto es una afirmación completamente acientífica. Yo sentí que algo cambió en el último par de semanas en la gente con la que hablaba, en la gente indecisos por izquierda y por el centro, que se iban dando cuenta o iban decidiendo cambiar de opinión. Esto no lo puedo probar. Pero es una percepción. Es una percepción y justamente por lo que pasó por las encuestas es muy difícil comprobarla, pero es perfectamente posible que haya pasado algo así. Chasquetti, si vamos a la interna del Frente Amplio, en el mapa parlamentario aparece una disminución grande del astorismo. ¿Qué pasó ahí? ¿Pagó los platos rotos de Pluna? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Una es esa, ¿no? Que tal vez haya un desgaste fuerte de algunas figuras que prometían mucho, como la de Lorenzo, que pese a haber conseguido una banca,
me parece bueno, que hace 4 años el proyecto Lorenzo era por lo menos un senador, ¿no? Sino un precandidato presidencial para 2019 o un precandidato para la Intendencia de Montevideo. Me parece también bueno, que en realidad la campaña del Frente Liber Sereni no fue muy buena. Si la comparo con la del MPP, me parece que fue bastante pobre. La del MPP fue mucho más imaginativa. Me da la impresión que el MPP salió a la calle, organizó tremendo acto, y la proactividad de Mujica en la campaña, al filo ahí de la Constitución, ¿no? Hay quienes dicen que otra, claro, que al filo, ¿no? No es lo mismo del otro lado, ¿no? Cuando ves la campaña del Frente Liber Sereni, no hay un acto en la calle. Astori no fue tan activo en la campaña y los spots publicitarios del Frente Liber Sereni había de todo, ¿no? Había alguno bueno, pero había muchos que eran de muy bajos recursos, ¿no? ¿De la Coste? No, y yo creo que incluso si fue activo, puede no haber sido efectivo, lo cual en algún punto es peor. Creo que también todo el fenómeno de Sendik y la aparición de Sendik de la 711 y una lista que tiene muchos cuadros técnicos, muchos cuadros que vienen de la gestión del Estado en ALUR, en OPP, en el sistema de salud, le disputa el halo de la buena gestión, de la tecnocracia. Al astorismo. Al astorismo. Entonces, no tengo datos para decir que fue a eso donde ganó electorado, pero yo creo que sí simbólicamente Sendik ahí le ganó una batalla. ¿Es posible pensar que los votos del astorismo se fueron a la 711? A ver, perdió un poco, no perdió tanto tampoco. Perdió un senador, pero en realidad era un senador que había alcanzado... Casi 100.000 votos, ¿no? ¿100.000? Sí, bueno. sí, 90 y pico de mil votos, casi 100.000. Bueno, es probable que sí, que pueda haber perdido por ese lado. También puede ser que haya perdido con el Partido Independiente, ¿no? Algunos votos por centro ahí. Sí, sí. Hay que ver qué pasa con ese sector, ¿no? O sea, hay que ver qué pasa con varios sectores. Yo creo que esta es la última campaña en primera línea de los 3 grandes líderes, de Mujica, de Astori y de Tabaré Vázquez. El Frente Amplio del 2019 va a ser otro Frente Amplio y hay que ver quiénes son los relevos. Hay que ver si las fracciones del Frente Amplio logran encarnar lo que están encarnando hoy, ¿no? Porque eso está muy vinculado a la persona del líder. Y bueno, no sé, no me imagino que podría ser un Frente Liber Sereni, por ejemplo, liderado por De los Santos, podría ser una cosa distinta. Que además perdió el Senado, ¿no? Obtuvo la banca de diputados, claro, pero no el Senado. Que no lo iba a conseguir de todos modos, pero habría que ver qué es un MPP. No sabemos quién lo puede llegar a liderar, pero... ¿A Sendik no lo ve ahí en ese lugar? Sendik sí, sin duda, es una figura, una estrella naciente, digamos. Pero bueno, ahora va a estar en la lupa de todos, ¿no? Ahí, si el Frente Amplio gana, como yo pienso que va a ganar en noviembre, lo que va a ocurrir es que va a estar frente a todos, porque bueno, va a ser el vicepresidente, va a ser el gran conductor del gobierno dentro del Parlamento. Entonces, bueno, todos vamos a estar mirando a Sendik, cómo se mueve, qué es lo que dice. Ahora, ¿no estaría eclipsado por la figura de Mujica, que también va a estar en el Parlamento? Puede ser. Hay que ver. Hay que ver. La bancada del Frente trae un grupo de los 8 grande, digamos, expandido. ¿Qué conclusiones se pueden sacar ahí? Y bueno, para empezar, de que fue una táctica electoral muy exitosa. El haber logrado surcir ese sublema y antes ese grupo en el Congreso del Frente Amplio demostró ser un éxito total a nivel electoral. Ahora, si uno mira la historia de los sublemas en el Frente Amplio, no hay razón para pensar de que este grupo de los 8 siga siendo un grupo en 2 años. Los sublemas van y vienen y las agrupaciones van y vienen. Por ejemplo, con la victoria en Montevideo del ala ortodoxa del Partido Socialista, puede cambiar algo en la manera como se relacionan los sectores. Por ejemplo, Marcos Carámbula llegó al Senado por la 1001, pero ¿cómo es Marcos Carámbula senador? Son cosas que están por verse y que no se sabe muy bien cómo es que van a funcionar realmente. Además que el grupo de los 8 ya son menos, ¿no? Claro. En el Senado por lo menos es un grupo de los 3. Porque entró el MPP, la 711 y el Partido Comunista. Y el Partido Comunista. Entonces, bueno, hay que ver
esto se va reduciendo y hay que ver cómo trabajan entre sí. Yo creo que el MPP y el sector de Sendik no son lo mismo. Tienen un mismo origen, pero son dos generaciones distintas y tienen distintas preocupaciones, distintas formas de ver la política. Entonces hay que ver. Yo, en principio, no suscribo que esta sea una bancada más corrida a la izquierda que la anterior, porque en realidad lo que veo es en el sector del MPP un conjunto de legisladores más experientes y más ayornados. O sea, no tienen la interrogante que tenían en el 2010, ya sabemos cómo trabajan, cómo actúan, cómo se mueven. En el caso de la 711, sabemos que tiene un perfil tecnocrático muy fuerte. O sea, no me parece un grupo de legisladores que traten de empujar a la izquierda. O sea que el argumento de Larrañaga, en el sentido de que este parlamento era más radical... Es un argumento electoral. Es razonable que se usen estos argumentos en una elección, pero realmente no. No es real a su juicio. Yo creo que no. ¿De la Costa? Sí, lo mismo. Me parece que es algo que hacen en todas las elecciones de que existe el Frente Amplio. Se dice que el Frente Amplio es demasiado radical. Y no solamente la gente no lo cree porque la termina votando, sino que además el Frente Amplio no ha gobernado de manera radical. Mujica no ha hecho ningún terremoto, no ha hecho ninguna reforma tremenda, no ha ido contra el gran capital. Además, no tiene intención de hacerlo. En Uruguay el presidente tiene el poder de iniciar en exclusividad ciertas políticas, ¿no? No lo pueden hacer los legisladores. Entonces, el sistema tributario, el sistema de jubilaciones y pensiones, la creación de determinados precios de la economía, como fijación de salarios mínimos, todo debe ser el endeudamiento, todo debe ser iniciativa del Ejecutivo. O sea, la llave para modificar el status quo lo tiene el presidente. O sea, por más que tengas una bancada súper radical, ellos no van a poder mover el status quo en ciertas políticas. Podrán llenar el Parlamento de otros proyectos, pero en esas solamente Vázquez va a tener la llave. Entonces eso hay que ponerlo sobre la mesa también para pensar cómo va a ser el próximo gobierno. De eso nada se habla hoy en día porque, bueno, estamos en elecciones, ¿no? ¿Tiene sentido un balotaje en esta situación? Si la pregunta es si hay incertidumbre sobre el resultado, no. No, si tiene sentido la realización del balotaje en la medida que el Frente Amplio ya tiene mayoría parlamentaria y solo le faltan unos puntos, ¿no? Bueno, no se puede no hacer. O sea, no tiene sentido en el sentido de que se sabe más o menos qué es lo que va a pasar, pero la Constitución manda que hay que hacerlo. No hay ninguna razón un para poco no hacerlo. la pregunta venía a cuento de su Zimmer y su vamos a marchar, Botana y su es muy difícil, Besosi y no tiene sentido ir al balotaje en estas circunstancias, Penadesi que lo dijo acá, ¿no? Que firmaría ahora cambiar la Constitución y que el que tenga mayoría parlamentaria se quede con el gobierno. Bueno, que inicien el procedimiento correspondiente para cambiarla. Yo creo que tienen razón en el diagnóstico que hacen, pero creo que primero sería ilegal no hacer el balotaje y segundo, que políticamente es una locura. O sea, salvo que seas Carlos Menem, que es un muerto político, ¿por qué no te presentarías una segunda vuelta? Sacás una buena votación, te transformás en el líder de la oposición, tenés 5 años por delante. No hay forma que la calle Pou pueda ganar este balotaje, porque no tiene a dónde crecer. O sea, los partidos tradicionales juntos, ¿qué suman? 44. 44. Necesitan 6 puntos. ¿De dónde van a sacar esos 6 puntos? Se tienen que quedar con los 3 puntos del PI, necesitan 3 puntos más. ¿De dónde los sacan? ¿Van a saltar por arriba del Frente Amplio y van a ir a buscar al PT y a la Unidad Popular? No, tienen que quitarle los votos al Frente Amplio. 3 puntos al Frente Amplio. O sea que esta estrategia del... Además de todos los colorados. Y claro, y de que todos los colorados se sumen, cosa que ya parece bastante claro que no va a ser una cosa mecánica ni lineal. Con lo que vimos hoy en Entonces, la casa del Partido no hay electorados disponibles para la calle Pou. Por eso esa apelación a lo social, ¿no? Que es algo así como decir, bueno, hagamos un atajo y miremos esto de manera distinta. Si lo miramos en el eje izquierda-derecha, del modo que están ordenados, no hay hacia dónde ir. Ahora, Chasquete, si es un balotaje imposible, entonces, ¿qué sentido tiene? Bueno, porque en realidad, a ver, yo no sé, esto habría que preguntarle a Botinelli o a algún ministro de la Corte Electoral, pero, a ver, en algún momento se interpretó que para elegir presidente, en primera vuelta había que computar los votos en blancos y anulados. Eso lo que hacía era aumentar la dificultad. La dificultad.
Pero para determinar el Parlamento lo que hacemos es mirar los votos válidos, ¿no? Si en verdad nosotros para elegir presidente miráramos los votos válidos, Vázquez estaría casi en el 50, ¿no? 49,5 tendría. En realidad, ese va a ser el universo de segunda vuelta. Y Vázquez ya tiene 49,5. Entonces, en realidad, Vázquez lo que tiene que conseguir es medio punto. Medio punto lo consigue, pero haciendo una campaña chata, ¿no? Recorre el país, saluda la bandera y el medio punto llega solo por un problema que la gente tiene que optar entre dos. Entonces, me parece que en realidad Uruguay debería tener una regla más simple, algo así como decir, bueno, si alguien pasa el 45% está listo, si alguien pasa el 40% y le sacó 10 puntos de ventaja, también está listo. Eso funciona en Argentina, en Costa Rica, hay un montón de países que... Entonces, en la teoría de los sistemas electorales se llama umbral reducido. Es decir, no ir por la mayoría absoluta, sino exigir un nivel un poco menor. ¿Para qué? Para que no nos pase estas cosas. Yo revisé, mirá, escribí una columna revisé como 50 y pico de elecciones con segundas vueltas. Entonces lo que hice fue un modelo, decir, bueno, ¿cuándo hay reversión? Entonces la cuarta parte de las segundas vueltas hay reversión. Reversión se entiende, es que el segundo... le gana el primero. Le gana el primero. El que perdió en primera vuelta le termina ganando en segunda vuelta. En el 25% de los casos hay reversión. ¿Cuándo hay reversión? Bueno, cuando la distancia entre el primero y el segundo es relativamente corta y cuando el primero está relativamente lejos de la mayoría. Yo tiré un modelo estadístico, un modelo Probit, y yo encuentro que la calle Pou ganaría solamente una en 50 elecciones. O sea que Tabaré Vázquez en 50 tenía 49 posibilidades de ganar. O sea, eso es para decirte la poca probabilidad que tiene, para mi gusto, de ganar esta elección. Bien. De la Coste, ¿qué pasa con la debacle de Pedro Bordaberry en el Partido Colorado? Y fue realmente una debacle. Yo creo que ¿Qué Partido Colorado se proyecta para los próximos 5 años? Esa es la gran pregunta. ¿No? Y es una pregunta que la respuesta está completamente abierta. Da la sensación de que el Partido Colorado va a atravesar una crisis existencial. No se pueden pasar 2 balotajes. No se puede quedar tercero, por tanto, 3 veces seguidas. Ir a 2 balotajes como el socio minoritario. Tener un liderazgo que saca unas mayorías enormes adentro del partido, pero no logra convocar a nadie afuera. Que, por ejemplo, uno de quienes podría disputar el liderazgo, que era Coutinho, haya sido no solamente derrotado junto con la fórmula, sino que en Salto el Partido Colorado votó de manera horripilante. Entonces, yo creo que el Partido Colorado va a tener que replantearse muchas cosas. La baja de imputabilidad parecía una estrategia ganadora al principio por pegar al Partido Colorado el problema de inseguridad, pero no solamente fue derrotada la baja de imputabilidad, sino que la gente no votó más al Partido Colorado por la presencia de la reforma. Entonces, ¿se acaba el liderazgo de Bordaberry? ¿Está llegando a su fin? Yo creo que no existen los muertos políticos. O sea, Lacalle padre murió varias veces y hasta hace muy poco tiempo era un gran líder político. No creo que se pueda decir que murió Bordaberry. En 5 años van a mostrar a De la Costa diciendo que murió Bordaberry. O sea, no se puede decir eso. Pero yo sí creo que es necesario que aparezca un desafío interno al liderazgo. Y segundo, que el Partido Colorado va a tener que pensar seriamente qué es, en qué lugar del sistema de partidos tiene que estar, qué relación tiene con el Partido Nacional, además ahora que viene la Intendencia de Montevideo con la concertación. ¿Cuál es su identidad como partido? Y ahora eso vamos no al parece tema resuelto. de la concertación. ¿Amado se perfila como un liderazgo que puede cambiar algo en el Partido Colorado? ¿Cuáles son las fichas que se podría mover en esa interna? Yo sé que pensé que en esta elección iba a surgir una propuesta más de centro izquierda, desde adentro de Vamos Uruguay. Yo me imaginaba a Ope Pasqueta, Amado, pero parece que tener coraje, armar la lista y salir a recorrer el país, hay que juntar dinero para la campaña, hay que hacer un montón de cosas que supongo que ni Ope Pasqueta ni Amado estaban dispuestos a hacer en esta elección. Lo cierto es que el Partido Colorado conducido por Bordaberry tiene un techo. Yo creo que además en esta elección se agravó tal vez por las encuestas, porque decidió adrede hacer una campaña de derecha para conquistar el voto de derecha.
Eso lo hizo así. Y me parece que las encuestas como que le decían que iba bien. En las últimas semanas, chequea las encuestas de la primera quincena de octubre y la segunda quincena, el Partido Colorado va creciendo. Entonces, como que Pedro Bordaberry dijo, bueno, hago una campaña por derecha, le gano la derecha a la calle Pou, y me quedo con una bancada relativamente grande. Y me parece que hay un error de estrategia. Ahora, ¿qué ocurre? Que me parece que Bordaberry es un político de derecha, ¿no? Su forma de ver el mundo, su cosmovisión, y me parece que eso es un límite muy grande para cualquier partido. El problema ahí es que la dinámica de la competencia interna hace que el partido se vuelque cada vez más a la derecha. Porque si los que votan en la interna son los colorados comprometidos, que son más de derecha que el medio de la población, eso corre un riesgo de tener un círculo vicioso de corrimiento a la derecha y después eligen candidatos como Bordaberry que les cuesta competir. Gabriel de la Coste, Daniel Chaschetti, gracias por acompañarnos en Primera Vuelta. Para mí un gusto, realmente. Muchas gracias por la invitación.